RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a nuestra entrevista central. Estamos en contacto a esta hora ya con el doctor Rolando Jiménez Ardón, abogado, jurista, exdecano del Colegio de Abogados de la región Puno. Doctor Jiménez Ardón, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Lizardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo a través tuyo a toda la audiencia de RCA. Muchas gracias, doctor. Bien, para un poco recabar su información respecto pues a esta situación que estamos viviendo, una crisis política que día a día se va acentuando, ¿no? Ayer, por ejemplo, ya hemos podido apreciar todo el Perú, incluso a nivel internacional, hemos visto ya las portadas de este procedimiento de la Fiscalía, por orden del juez naturalmente, pedir la captura de algunos implicados por lavado de activos. Entre ellas está la cuñada del presidente de la República, la señorita Jennifer Paredes, que no se le ubicaba hasta el momento. El presidente de la República, horas después, en las 10:45, dio un mensaje a la nación, breve, si bien es cierto, pero no deslindando los actos de corrupción, sino de alguna manera victimizándose otra vez, culpando al Congreso, culpando a la Fiscalía y a un sector de la prensa, precisando que quieren desestabilizar su gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, en realidad, Lizardo, nos encontramos en una situación jurídicamente muy delicada. Delicada en el sentido de que, por un lado, como sostuve en alguna entrevista anterior, se busca judicializar la política, y eso es grave en el país. Y por otro lado tenemos el hecho real de que existen investigaciones que se realizan al entorno cercano del presidente de la República que no tienen mayor explicación. Como tú bien lo has indicado, simplemente se hace en un afán de decir, oiga, es una persecución política, me están cercando, me están afectando a mi familia, pero no se explica ni se dice, oiga, yo no estoy en curso en este tipo de hechos. No se dice por qué él no debe estar incluido en esta etapa de la investigación judicial. Y eso realmente perjudica a la gobernabilidad en el país. Entonces creo que debería de entenderse que lo que se debe de hacer en este momento, si bien es cierto, hacer una investigación al entorno presidencial y si es posible al propio presidente, esta investigación debe estar al margen de cualquier connotación o de orientación de carácter político, liberando en todo caso el orden constitucional y la independencia de poderes. Creo que esa debería de ser la orientación en este momento. Pero doctor, ¿usted cree que esta investigación entonces, para entender mejor lo que usted y lo entienda nuestros oyentes y televidentes, no está al margen de la situación política? Porque netamente si se va a investigar al presidente de la República directamente es una situación política. Así es, definitivamente, ¿no? O sea, por la condición de presidente de la República, cualquier investigación que esté relacionada a él o a su entorno tiene una connotación política. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dejar que los organismos independientes, o en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, no tengan una interferencia política y puedan desarrollar su investigación de manera independiente. Esa debería ser la orientación. Y además que yo he tenido la oportunidad de poder leer la disposición del juez por la que se indica o se ordena la detención preliminar de la señorita Jennifer Paredes, presidente, de Jennifer Paredes, y veo que ahí tiene un tema por el que cojea esta resolución. O sea, esta resolución tiene un defecto. ¿Cuál es, doctor? Y este defecto es que no se ha establecido en la resolución cuál es el peligro procesal. Es decir, se dice simplemente, creo que en 10
en 10 líneas, se dice hay peligro de fuga, pero no se dice en qué consiste ese peligro de fuga. Una de las obligaciones que tiene el Poder Judicial es que tiene que fundamentar debidamente sus resoluciones. Eso está establecido en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Tiene que ser una debida fundamentación. Y en este caso estamos ante una fundamentación insuficiente. ¿Qué podría ocurrir y cuál sería el efecto que tenga esta indebida fundamentación? Que sea utilizado después políticamente por los investigados y digan, oiga, ya ve, se trata de una persecución política, y en todo caso no me han dicho cómo es que voy a fugarme, no han dicho dónde está el peligro procesal, cómo es que yo en libertad voy a perturbar la actuación de la justicia, y por tanto se está afectando a mi derecho a la libertad. Uh-huh. Entonces, esto sí es delicado, ¿no? Entonces, cuando el órgano jurisdiccional toma una decisión, debería tomarla con todo el cuidado para que no se hagan estas interpretaciones de carácter político más que jurídico. Ahora, doctor, aprovechando su conocimiento, usted como abogado, jurista y también es decano del Colegio de Abogados de Lima, en esa línea que usted nos está explicando, ayer escuchábamos al abogado del presidente de la República, el doctor Benji Espinosa, señalando que precisamente la señorita Jennifer Paredes tiene el derecho de resistir a una orden de detención. ¿Se puede resistir a una orden de detención dictaminada ya por un juez? A ver, lo que establece nuestro ordenamiento penal es que no hay desobediencia a la autoridad cuando uno toma las medidas necesarias para no aceptar un mandato de detención. Es decir, se pone en buen recaudo y no permite la detención. Este hecho no es un hecho ilícito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en sendas resoluciones que lo que prima en este caso es la libertad de las personas. Esta libertad de las personas no puede ser considerado como un hecho ilícito. O sea, toda persona estamos y tenemos el derecho de defender nuestra libertad como el principio básico, ¿no? Como un principio básico y como un derecho fundamental. Entonces, no hay, en ese sentido, no hay un delito. O sea que la señorita Jennifer Paredes en este caso no está cometiendo un delito al estar inubicable ahora como prófuga. Definitivamente no, y jurídicamente no. Inclusive esta es una excepción que la establece el mismo Código Penal en el artículo pertinente. Pero sí entiéndase que esto podría ser considerado si posteriormente el fiscal solicita un mandato de prisión preventiva en caso de formalizarse la investigación preparatoria como un elemento que pone en riesgo y como un elemento que pone en peligro la investigación. Entonces sí, ahí habría una causal de agravancia procesal, pero no penal. No sé si me dejo entender. Sí, doctor. En todo caso, ¿cuál sería entonces? Bueno, ya hemos visto la condición de la señorita Jennifer Paredes, entonces tampoco habría cometido delito el señor Bruno Pacheco y el actual exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, que aún sigue prófugo, y el propio sobrino del presidente, que está prófugo también. Bueno, fíjese, a ver, yo le pongo el siguiente ejemplo. En muchas oportunidades el Poder Judicial ha dictado órdenes de detención y de prisión. Y después estas investigaciones no han llegado a un buen puerto y se determina que en realidad la detención que se efectuó en su momento fue una detención no fundamentada. ¿Cómo quedaría una persona? ¿Cómo queda una persona que ha sido afectada en su libertad personal si después es absuelta? ¿El Estado le resarce el tiempo que estuvo preso? No. Por esa razón
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que fundamentalmente, inclusive dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el hecho de no someterse o de no acatar un mandato de detención no puede ser considerado como un delito. ¿Y es indeterminado eso, doctor? Por ejemplo, en el caso del exministro de Transportes y Comunicaciones, que es inubicable hasta el momento, ¿puede pasar mucho tiempo como prófugo? Sí, objetivamente sí. En todo caso, lo que cabe allí es que se tienen que buscar los mecanismos pertinentes a través de las instituciones como la Policía Nacional para ubicar a esta persona y lograr su captura. ¿Y qué pasa, doctor, si esta persona, por ejemplo, vamos a hablar presuntamente que la señorita Jennifer Paredes se podría asilar en una embajada? Bueno, en primer lugar, para poder lograr el asilo en una embajada tiene que demostrar que hay una persecución política. Ese es el requisito fundamental. Tiene que demostrar de que existe una persecución política en su contra, a través de hechos que sean notorios y que sean visibles, y que además ella podría decirse que hay una persecución política si tuviese ella una participación en la vida política del país, cosa que no la tiene, ¿no? Al margen de ser familiar cercano del presidente, no tiene mayor connotación política, no es dirigente de un partido, no tiene una orientación política definida. Por tanto, creo yo que es bien difícil que pueda lograr un asilo político en alguna embajada. Buen detalle, doctor, que queríamos resaltar. Ahora, finalmente, doctor, ¿se está llevando un debido proceso en estas investigaciones a estos acusados presuntamente de haber cometido delitos de lavado de activos? Me refiero, por ejemplo, a la detención del alcalde de Anguía, de Cajamarca, a este proceso también que se le está siguiendo a la cuñada del presidente de la República. ¿Cómo usted ve el caso? ¿Está siendo regular, irregular, usted desde el punto de vista jurídico? A ver, al margen de cuál sea el cargo que se les imputa a ellos, esta es una detención preliminar que sí está amparada por el Código Procesal Penal. Entonces, esta es una medida legal, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Si consideramos que es injusta, la posibilidad que tenemos es de apelarla, pero que sí tiene amparo legal, sí la tiene. Puede ser injusta y esta puede ser apelada y buscar su revocatoria en la instancia superior. En todo caso, la regularidad o irregularidad de un proceso se ve en el desarrollo mismo de este proceso. Para ello, los abogados que están a cargo de la defensa de las partes podrán en su momento hacer valer todos los medios impugnatorios que nos permite nuestro ordenamiento procesal penal, en este caso el Código Procesal Penal. Bien, doctor Rolando Jiménez Sardón, muchas gracias por esta apreciación. Lo ha hecho usted de manera, estos procedimientos a veces técnicos, judiciales, lo ha hecho sencillo para que atienda nuestra audiencia esta tarde. Muy amable y un abrazo por este contacto, doctor. A ti, Lizardo, muchas gracias. Nuestro agradecimiento. De medio de comunicación. Muchas gracias. Hemos estado con el doctor Rolando Jiménez Sardón, abogado jurista, exdecano del Colegio de Abogados de Puno. RCR, la red que comunica y une al Perú.